Tenemos con nosotros en la línea telefónica al colega Manuel Díaz, quien primero decirle que estuvimos muy preocupados por su salud y nos alegró mucho cuando vimos que, pues, por lo menos en su caso había salido bien. Es de los funcionarios del Ministerio de... Periodista primero. Periodista, y que en su rol de periodista es especialista en deporte. Especialista en deporte, y por su condición de especialista en deporte es el director de prensa del Ministerio de Deporte, y además una persona muy querida por toda la prensa. Sí, pero hay que decir, Monegro, el Manuel acompañaba al ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal, al momento de que el helicóptero cae, donde estaban ellos, que iban para los Juegos 14 de junio, y cae en un campo de la provincia de Santiago Rodríguez. Y nos gustaría que... Buenos días, Manuel, ¿cómo tú estás? Buenos días, Monegro, Hugo, Wilkin, a todos allá en cabina y a los radioyentes. Antes de empezar, a que tú nos cuentes primero cómo está tu condición de salud, cómo estás, cómo te has sentido, qué te dicen los médicos. Bueno, he estado en reposo durante toda la semana, bebiendo calmantes y antiinflamatorios. Los golpes no son graves, pero están ahí todavía, se han puesto más morados de la cuenta. Lo que antes no era tan visible, esos golpes han comenzado a salir. Lo más difícil es la pierna izquierda, que tengo un golpe detrás de la rodilla muy fuerte. Delante, en la misma pierna, desde la rodilla hacia abajo, tengo unos guayones, como si fueran de bicicleta, sí, pero un poquito más pronunciados. Pero realmente se ha comenzado ha comenzado a bajar la hinchazón hasta el tobillo. Nosotros realmente hicimos mucho esfuerzo después del accidente para poder llegar al punto final donde nos encontraron, exacto. Y parece que eso está saliendo, unos dolores en el pecho, en los hombros, en los brazos. Cuidado. Pero no, cuando me hicieron todos los estudios en el hospital de la Fuerza Aérea, todo salió bien, no había problemas en ningún tipo de tejido, músculo, óseo, o sea, hueso, nada. Por lo menos no hay fracturas, no hay... No hay ningún tipo de complicación, gracias a Dios. Me hicieron sonografía, tomografía, radiografía, de todo. La gente nos trataron muy bien. Manuel, tenemos la ventaja para el público de que, como tú eres periodista, puedes narrarnos y que la gente entienda qué fue lo que pasó. O sea, comparte con los amigos esa narración de qué fue lo que pasó y cómo pasó todo, esa experiencia que no quisiera yo que nadie la vuelva a vivir. Tú puedes estar seguro de eso. Eso es duro. Pero primero tengo que decirle, yo estoy en el Ministerio de Deporte en Relaciones Públicas como encargado de eventos. El encargado de Relaciones Públicas es Juan Nova, y que el director es Vicente Mejía, el director de Exactamente. Pero en el momento ya del viaje, íbamos a tres eventos en la frontera. Salimos a las 7 de la mañana de Félix Sánchez, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. A las 7 en punto, eso fue ola militar como siempre. Ya alrededor teníamos como 1 hora y 10 minutos volando, cuando de repente el helicóptero comienza a temblar de manera vertical pero sin moverse. O sea, la tembladera fue dentro del helicóptero, el aparato, pero mantenía la altura cuando comenzó todo eso, que era alrededor de 4.000 metros. Entonces, cuando eso comenzó a temblar bruscamente, pero duro de verdad, que no había forma con todo, y que teníamos el cinturón puesto. Bueno, por lo menos yo estaba mirando hacia adelante y yo con el cinturón puesto sentía que estaba llegando al techo. Me intenté agarrar, pero que la vibración era demasiado fuerte. Entonces comenzamos a descender de lado primero y después ya directo a tierra. Los pilotos se fajaron con el aparato y lograron evitar que el aparato chocara con la montaña, y lo que hicieron fue, por alrededor de 2 o 3 segundos, se dejó de vibrar, y algo así como que lo pusieron en posición de que si ya era inminente la caída, que no cayera directo en la montaña, sino que se deslizara en la montaña, y lo lograron. El impacto fue prácticamente en la cima de la montaña, se rompió la cola primero,
chocamos con muchos árboles, lógico, al final es que nos damos cuenta de cuántos árboles tumbamos. Entonces, en eso el aparato, después que choca, se desliza y se ladea hacia la derecha hasta estar prácticamente boca abajo. Entonces ahí es que nosotros, ya cuando todo se detiene, nos percatamos, comenzamos a pasar lista, el piloto primero habló, están todos bien, después el ministro comenzó a decir los nombres, él junto con el piloto, todos hablamos, menos el técnico Carlos Álvarez, no, realmente habló pero bajito, no le escuchábamos porque había quedado fuera del helicóptero, todos todavía estábamos dentro del helicóptero con el cinturón puesto. Cuando nos quitamos los cinturones que comenzamos a salir, yo fui creo que fue el cuarto en salir, el ministro estaba todavía atorado en su asiento porque quedó en la parte de arriba del helicóptero y con su peso el cinturón no aflojaba hasta que lo fueron a ayudar, y el piloto Dicen fue también prácticamente el último que salió. En ese momento es que Restituyo le dice a Dicen: comandante, Carlos está aquí. Entonces, cuando todos salen, le preguntan que mueva los pies, dijo que no podía. Que mueva las manos, dijo que no podía. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había un problema de salud ya grave, porque no se podía mover. Él nos pidió que lo pusiéramos boca arriba, pero ya viendo nosotros la lesión que él tenía, que era de gravedad, porque no se podía mover, no lo movimos como él quería boca arriba, porque ahora parece que le faltaba quizá un poquito de aire, pero el problema es que si ya tiene inmovilidad de extremidades, quiere decir que hay un problema de columna grave, sí. Y si uno lo mueve, puede agravarse más. Peor. Sí. Entonces lo que estamos pensando es, lo inmovilizamos y tiene chance, pero alrededor de 10 minutos pasaron, le seguimos hablando, en un momento él dejó de hablar, y ya cuando le verificaron el pulso y la respiración ya no tenía, se le comenzaron a poner rápidamente las manos un poquito blancas, y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente había fallecido. Nos percatamos con un GPS de buscar la ubicación del impacto. El GPS entró una sola vez para darnos la ubicación. Cuando conseguimos la ubicación, entonces ahora hay que transmitirla, y una flota del Banco Central entró 2 veces solamente durante todo el día, y fueron esas 2 veces a esa hora, alrededor de las 8:30, 8:45, más o menos, que logramos decir: tenemos un accidente, comuníquese con la Fuerza Aérea, estas son las coordenadas. Yo copio las coordenadas en mi teléfono, le mando un mensaje a mi esposa y le explico, pero mi teléfono no envía el mensaje de texto, pero yo lo puse ahí para cuando, si entra señal en algún momento, se envíe, porque quien se comunicó en un momento mencionó, no sabemos si el que estaba escuchando lo entendió, pero mencionó que había un fallecido, pero como no dijo nombre, ya eso iba a complicar la noticia. Entonces sí. Yo le escribí que estábamos bien, por si acaso sale ese dato, no soy yo, para que no se preocuparan en mi casa. Pero después seguí escribiendo textos alrededor de 3 horas después, hasta que me di cuenta, cayendo la 1 de la tarde, que entró. ¿Y qué tiempo duraron ustedes, Manuel? Escúchame que te interrumpa. Sí. Después del accidente, ahí en el sitio del accidente. En el sitio del accidente duramos alrededor de media hora, porque inclusive intentamos subir, pero no pudimos subir más de 10 metros, porque había una ladera con helechos y estaba muy húmeda, no se podía escalar. Los lados ya había precipicio, visiblemente un problema. Entonces lo que decidimos fue bajar, pero todo esto decidimos abandonar el punto porque el combustible se estaba derramando en alta cantidad y no sabíamos si en algún momento eso iba a ser chispa o no. Sí. Gracias a Dios no la hizo, pero nosotros no somos adivinos. Entonces tuvimos la única forma de movernos era hacia abajo. Se escuchaba un río
el río te lleva a una llanura en algún momento, en algo claro. Bueno, buscamos el río y comenzamos a bajar. Cuando encontramos el río no tenía de ancho 1 metro, porque era comenzando en la montaña que estaba el río. A todo esto nosotros no teníamos idea que estábamos a 2.500 pies de montaña, a 2.000 y pico de pies de montaña. Sí. Entonces, bueno, ya llegamos al río, comenzamos a bajar el río. Cuando no se podía continuar por el río, subíamos otra vez a la montaña, volvíamos a caer en el río. Estamos hablando de un terreno de mucho lodo, muy húmedo, no da el sol mucho. Nosotros veíamos el sol allá arriba y decíamos allá arriba es que tenemos que llegar, pero era difícil subir por este lado, por el otro. Cuando ya no se podía avanzar en el río, porque la caída era muy alta, entonces decidimos aventurarnos a subir por ahí, por donde el coronel Olivo dijo, déjame, exploró, y subió primero. Demostró que se podía subir, pero él era el más sano de todos. Sacó fuerza de abajo, Olivo Mata realmente, que es el seguridad del ministro. Y entonces comenzamos a subir hasta que llegamos al punto donde nos encontraron, que era un lugar donde la montaña hacía como una U, pero decidimos quedarnos ahí. Queríamos seguir moviéndonos, aparte del agotamiento y los golpes, pero decidimos quedarnos ahí porque si alguien viene de frente buscándonos, no va a ver, porque ahí había como un abierto hacia el horizonte. Entonces, Olivo Mata decide seguir bajando él solo para ver si logra encontrar ayuda o salida. Lo hizo tanto que ya le perdimos el rastro, ya no lo escuchábamos la voz. En ese punto, ¿qué tiempo ha pasado desde el accidente? Bueno, ya al punto llegamos alrededor de las 12 del mediodía. Ya estamos hablando casi 3 horas y pico caminando tienen ustedes. Sí, ya caminamos alrededor de 2 o 3 kilómetros montaña abajo y arriba. Y lógicamente duramos tanto porque teníamos que fajarnos con de dónde agarrarnos, si el palo o la mata donde había que agarrarse o la raíz era fuerte. Y además estaban lesionados. Nos rebalábamos, se rebaló el piloto y se golpeó en la cabeza. Eso fue un momento difícil. Cuando se rebaló, hubo otro momento que había que lanzarse a un palo y después rebalarse hasta el río porque no podíamos caer en el río de tan alto, y tuvo que Olivo Mata ponerse ahí como escalera para nosotros subirnos en los hombros de él, los pies, apoyarlo y después lanzarnos hacia el palo, un árbol que estaba... Es una película de eso. No, eso es increíble. Gracias a Dios, él voció, no bajen, quédense ahí. Porque cuando él bajó, se dio cuenta que no podía subir. Él decidió, déjame seguir. Y nosotros nos quedamos ahí arriba. Alrededor de, vamos a decir que 2:30, ya teníamos ahí en el punto un buen tiempo, 1 hora, 1:30 más o menos, cuando escuchamos helicóptero. Y ahí que ya sabemos, bueno, vamos a esperar que pase, pero ya lo estamos escuchando, ya llegaron, ya están chequeando la zona, porque ya nos habíamos retirado del punto de la coordenada. Manuel Díaz, director de eventos del Ministerio de Deporte, quien estuvo, fue del grupo que se accidentó junto con el ministro de Deportes, Jaime David Fernández Mirabal. ¿En qué momento, Manuel, lograron ustedes mandar la información y quién es que da la información y la transmita a los rescatistas? Pero antes de eso, Manuel, sí. Cuando se determina que realmente el helicóptero está fallando, ¿cuál es el tipo de conversación interna allá arriba entre ustedes? Es que no dio chance. ¿Cómo es? Eso no dio chance. Eso fue un de repente, de fracciones de segundos, y eso nunca, o sea, desde que el de perfecto y las vibraciones comenzaron, no dio chance de hablar porque eso comenzó a bajar. O sea, todo sucedió en 1 minuto. Vibraciones, comenzó a bajar, maniobra y caímos. Ahí no hubo forma ni de vocear. Es más, yo digo que no hubo tiempo ni de asustarse, porque fue muy rápido. O sea, el de perfecto, la falla, no avisó. Porque se avisa, tú bajas. Y vas reduciendo, exacto. Pero no había forma, y no íbamos rápido. ¿Y quién? Porque yo iba mirando los controles, yo soy fiebre de eso, iba mirando los controles y no íbamos rápido.
íbamos alrededor de 100 nudos. Manuel, ¿con quién ustedes se comunican y a quién le dan la voz de alerta? Ok, la flota la usa Olivo Mata y llama a otro militar que trabaja ahí en el Banco Central y lo manda a llamar a la Fuerza Aérea. Quien logra la posición de GPS es el primer teniente Marco Restituyo, y es el que nos dice, el que le transmite todo lo de la ubicación. Eso fue alrededor de 8:30, 8:40, por ahí más o menos. Y sobre la pregunta de cómo fue que el tiempo del rescate, miren, en un momento nosotros no sabíamos qué hora era, realmente, porque nosotros no estábamos pendientes ahora, nosotros estábamos pendientes era llegar a un punto factible de rescate, Sí, de porque extracción. si nos buscaban y nos quedábamos donde era, estábamos en un hoyo realmente, estábamos en el bosque, eso es el parque J. Armando Bermúdez, eso es virgen prácticamente. Entonces comenzamos a oír voces a lo lejos, nosotros queríamos que era el coronel Olivo Mata, y no, eran personas de Burende, que cuando se cayó el helicóptero habían comenzado a caminar por la montaña, buscando el punto de la caída para ayudar a quien sea. Ellos en el camino se encuentran con los rescatistas de la Fuerza Aérea, que ya lo habían dejado más o menos a 1 kilómetro del lugar que era el punto donde podían bajar los helicópteros. Cuando llegan las personas de Burende con el rescatista, se dan cuenta que Jaime David que está ahí, uno dice, Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios hizo que esto sucediera y que usted quedara vivo para nosotros devolverle el favor y ayudarlo y rescatarlo de lo que usted hizo con nosotros con Quiqueya Verde. Un programa que él como viceministro ayudó a esa gente de Burende. Como vicepresidente. Sí, exactamente. Entonces ellos le dijeron, mire cómo son las cosas, después de tanto tiempo nosotros le vamos a devolver el favor, nosotros lo vamos a ayudar. Y llegaron alrededor de 40 personas, supimos que había más de 30 rescatistas en la montaña, llegaron alrededor de 4 rescatistas, 3 defensas civil, llegó un uniformado del O sea que ejército. los primeros que lo encuentran ustedes son campesinos. Sí, campesinos. De Que Burende. llegaron con un rescatista de la Fuerza Aérea. Pero Porque los helicópteros no lo avistan a ustedes, ¿no? Sí, cuando ellos llegaron ya no habían avistados. El helicóptero que primero nos vio fue el matrícula 3062, que primero estaba sobrevolando la zona, y donde nosotros estábamos era posible que no nos vieran de una vez, y intentamos hacer señales con el sol y los celulares, hasta que nos quitamos la camiseta blanca, lo que quedaba de lo blanco, y comenzamos a ondearla, 2 de ellas, con ramos, y ese blanco de la camiseta, entonces ahí nos avistaron, nos hicieron señas, que ya no habían visto. Manuel, cuando se produce que los campesinos los contactan a ustedes, normalmente cuando hay un accidente en cualquier sitio en este país, lo que van es a depredar, a saquear, a buscar qué es lo que hay. Eso no pasó. No, para nada. Cuando ellos vieron a Jaime David, el primero que llegó, no se me ha olvidado su nombre, Antonio, dijo, pero Jaime David, pero usted de nosotros. Entonces comenzaron a llegar los demás, llegó el rescatista, ellos no andaban solos ya, ellos estaban con un cabo de la Fuerza Aérea, que era rescatista, pero que por suerte, bajando la montaña se encontraron porque el cabo lo anda buscando, pero él no conoce la montaña. Algunos de los que andaban lugareños sí conocen la montaña. Incluso habían algunos que decían, nosotros nunca habíamos caminado por aquí, y otros sí. Había uno haciendo un cuento de que él conocía eso porque un chivo se le había fue, desaparecido. y tuvieron por ahí buscándolo. Oigan bien, entonces ya que después que nos avistan el helicóptero se va, llega otro, nos ve otra también y se va a buscar combustible, a abastecerse combustible a la Jabón. Ya sabemos que están ahí. Entonces el coronel Dicen, que es el piloto de nuestro helicóptero accidentado, que es también del escuadrón de rescate de la Fuerza Aérea, les dice a los lugareños, hay que comenzar a quitar mata. Bueno, y yo comienzo a quitar mata con los colines, con los machetes que tienen esas cosas. Después entonces yo le aviso por texto a varias personas que necesitamos motosierra. Nos dicen que sí, que eso ya va en camino, pero la motosierra va en mano.
de alguien que va en la montaña bajando hacia nosotros. Sí. Porque ya los rescatistas que tienen pitos y esas cosas, dicho sea de paso, es importante dar con pitos, no importa dónde sea. Eso es lo que más se oye, un pito en una montaña o en cualquier sitio. Ellos pitan, se ubican por el pito y alrededor de una hora después, que ya no había encontrado los lugareños con el rescatista, llega la motosierra. Entonces ahí se le da instrucciones a cuáles árboles hay que quitar para hacer el blanco y todo eso, se fajan ahí, hacen un esfuerzo. Ahora digo yo que un esfuerzo